Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hemos orado y hemos leído en 1 Corintios capítulo 11 acerca de la institución de la Cena del Señor y vamos a continuar leyendo el capítulo 12 que tiene que ver con los dones espirituales. Amén. Antes de comenzar a leer, porque vamos a leer mucho texto hoy sí vamos a leer bastante texto y voy a hablar una octava más baja para que a un ritmo más lento, para que todos puedan consultar las citas, y vamos a tener 3 citas ahí que vamos a revisar hoy. Pero antes de esa cita yo quiero leer para ustedes una fábula. Una fábula que aprendí hace mucho tiempo y me ayudó muchísimo para entender cómo nos necesitamos unos a otros. No sé cuántos de ustedes en su infancia, bueno, tienen que hacer bastante esfuerzo ahí para que recuerden su infancia, pero en su infancia tal vez les leyeron las fábulas de Rafael Pombo. Rafael Pombo, ¿quién no supo de Rafael Pombo? Poeta colombiano, nacido en Bogotá en 1833 y murió en abril de 1912, más o menos. Rafael Pombo tiene una fábula que se llama La nariz y los ojos. Ahora dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con los dones espirituales? Mira lo que voy a hacer. Ahora vamos a leer, dice: púsose la nariz malhumorada y dijo a los 2 ojos: ya me tienen ustedes jorobada cargando los anteojos. Para mí no se han hecho, que los sude el que por ellos mira, y diciendo y haciendo se sacude y a la calle los tira. Su dueño sigue andando y como es miope, da un tropezón y cae. Y la nariz aplastóse. Y del tope a los ojos sustrae. Moraleja: sirviendo a los demás, frecuentemente se sirve uno a sí mismo. Y siempre cuesta caro el imprudente, selvático egoísmo. Eso dice la fábula. Muy bien. Ahora con esa fábula leída vamos a mirar el asunto de los dones espirituales. En Corintios, capítulo 12, vamos a leer primero Corintios, vamos a leer, yo hablé de 3 citas, vamos a mirar Corintios, Romanos, Efesios y de pronto una cuarta en Primera de Pedro, si el tiempo nos da. Hoy trae reloj para mirar el tiempo. Primera de Corintios 12, ustedes lo tienen ahí porque ahorita leíamos en el capítulo 11 sobre la institución de la cena. Decía el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Bueno, vamos a comenzar este versículo 12 parecido, porque yo recibí del Señor lo que les voy a enseñar ahora. Entonces dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Lo tienen ahí? Primera de Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hace una disertación, una introducción del apóstol Pablo. El versículo 2 y 3. Y luego en el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Entonces, vamos a partir de unas premisas que tenemos acá con respecto a los dones. Primero vamos a definir entonces qué es un don. Para ustedes, ¿qué es un don? Don Carlos, don Alfredo, don Rubén, don Hernando. Si usted busca la palabra don en el diccionario, le va a dar dos significados distintos. Uno que es esa categoría de señor o dueño, que es una alocución latina, pero que significa dueño o señor. Entonces era un título nobiliario que se le daba a algunos señores en la época feudal. Se le daba el título de don. Pero el don, la palabra don que vamos a analizar aquí, su raíz, tanto griega como latina, tienen que ver con regalo, dádiva o una gracia, ¿sí? Un regalo. El don que vamos a hablar hoy tiene que ver con regalo. Si lo miramos como la raíz griega, viene de la palabra charis o caris, de ahí viene la palabra carisma, que es esa atracción natural que tienen algunas personas para atraerse así a otras y poder comunicarse. Y del latín donum, que significa donativo o regalo. Esa es la palabra, don. Entonces, si usted busca en la Real Academia Española, la definición de don es regalo, talento o habilidad. Aunque vamos a diferenciar un don de una habilidad. El don es un regalo que se recibe, es una cosa que se recibe. Y la habilidad generalmente es algo que desarrollamos con el tiempo y lo estamos aprendiendo. Entonces hay cosas que usted hace porque son un don natural suyo, es algo que es innato a usted, viene con usted, y hay otras cosas que usted hace bien porque aprendió a hacerlas y entonces desarrolló esa habilidad. Podemos decir entonces que se pueden clasificar los dones en dos grupos. Están los dones naturales y están los dones espirituales. Los dones naturales tienen que ver con, cada persona tiene un don natural o tiene dones naturales. Solo hay que saber reconocer esa habilidad o gracia natural y desarrollarla y potenciarla. En la vida cotidiana, a diario, sobresalen personas que tienen un don natural o un talento especial para destacarse en algo. Por ejemplo, puede ser en el plano artístico, como en la música, la pintura, la arquitectura, la actuación, la danza, la literatura. Puede ser en el campo científico, puede ser en el deporte, pero son cosas que vienen con esa persona. Entonces, usted a veces ve muchachitos haciendo cosas que uno dice, caramba, ese niño en qué momento aprendió eso. Y tiene que ver mucho, por ejemplo, hay gente que tiene como ese don o esa gracia natural para la danza, para el baile. Y hay otros que por más cursos que hagan nunca aprenden a bailar. ¿Han visto esos casos? No tiene más ritmo un aguacero, pues. Es en serio. Ustedes, por ejemplo, de pronto los músicos acá se dan cuenta cuando están cantando y de pronto alguien por allá tocando las palmas y no coge el ritmo. Entonces, el que sabe hacerlo dice, pero como es de fácil hacer eso y esta persona, ¿por qué no lo hace? Pero el que está ya tratando de cogerle el ritmo a la cosa lo ve muy difícil, porque no tiene ese don. Y así pasa con otras actividades. Con el deporte, por ejemplo. Porque hay unos, miren, en las escuelas deportivas, yo que estuve visitando esta semana en una escuela deportiva y tantos muchachos aprendiendo a jugar fútbol. A ver cuántos llegan a la selección. O cuántos llegan a un equipo importante. Porque no todos tienen el talento. No todos tienen la habilidad. ¿Sí? Pero algunos nacen con eso. Entonces, dones naturales. Ahí. Y si usted se pone a revisar qué hace usted bien o qué le gusta hacer y cosas así, pero que es algo que viene con usted, es posible que encuentre varios dones naturales. Pero hablando de los dones espirituales, voy a hablar aquí de tres definiciones que podríamos sintetizar de los dones espirituales. Los dones espirituales o los dones del Espíritu son habilidades especiales proporcionadas por el Espíritu Santo a los cristianos con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Ya hay una diferencia. Cuando usted tiene un don natural,
usted lo usa indistintamente y tiene unos propósitos distintos. Pero cuando hablamos de los dones espirituales, hay un propósito diferente, hay una capacitación diferente, hay una fuente diferente. La fuente es el Espíritu de Dios. Y el propósito es para edificar el cuerpo de Cristo. Los atributos o poderes que el Espíritu Santo otorga a los seres humanos para que puedan servir a Dios, es otra definición. Y la tercera, antes de leer el texto, dice, se refiere a ministerios, operaciones o manifestaciones dadas por el Espíritu de Dios de manera sobrenatural a sus servidores. Entonces dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Entonces, si usted está ahí subrayando o tomando nota, yo quiero que subraye esa parte que dice a cada uno. Porque no es que, esto no es una piñata, que pasa en una piñata. Cuando se revienta la piñata, la gente se tira a recoger ahí lo que puede y el que no se tiró no agarró nada y el que se tiró primero, aunque lleve golpes de los demás, recoge más, ¿cierto? Pero aquí dice que a cada uno le es dado. Cada uno. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo otra vez aquí, subraye, a cada uno en particular como Él quiere. Miremos ese último versículo que acabo de leer y veremos tres cosas que son fundamentales ahí en cuanto a la doctrina. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? Primera cosa doctrinal. Repartiendo a cada uno en particular. Segunda cosa. Y la tercera, como Él quiere. Es decir, está a discreción de Dios repartir los dones a quien Él quiere, como Él quiere y en la cantidad que Él quiere. Entonces, frente a esta lectura, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Quién reparte los dones y a quiénes? Y preste mucha atención porque surgen preguntas acerca de la lectura donde el apóstol Pablo afirma que el Espíritu lo reparte como Él quiere, pero luego nos dice que nosotros podemos pedir también dones y procurar los mejores dones. En Efesios capítulo 4, versículo 7, no pierdan ese de Corintios porque vamos a volver ahí. En Efesios capítulo 4, versículo 7, dice que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces podemos decir que todos los cristianos tenemos por lo menos un don y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. Ahí en Corintios capítulo 2, el versículo 11 ya lo leímos, ¿cierto? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sin embargo, la Biblia también nos dice que podemos anhelar otros dones y nos anima, el versículo 31 del mismo capítulo 12, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahorita vamos a mirar cuál es ese camino más excelente, pero lo que quiero mostrar es que
el mismo apóstol Pablo nos anima a procurar otros dones. Y en el capítulo 14, en el versículo 13 de ese mismo libro, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es decir, nosotros podemos pedir esas cosas a Dios. El apóstol Pablo exhorta a los corintios a desear ardientemente los mejores dones. Pero si el Espíritu Santo es quien reparte los dones según su voluntad, ¿por qué Pablo entonces los exhorta a desear otros dones? Según leemos entonces, el apóstol Pablo alienta a la iglesia en Corinto a desear ardientemente los dones espirituales, pero no se trata de una búsqueda individual y egoísta para tener una destreza especial en la iglesia, una destreza extraordinaria que nos haga brillar sobre los demás, sino que más bien es una exhortación a anhelar ver el obrar de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Ahora, vamos por partes. Al hablar de los mejores dones, el apóstol Pablo se refiere a aquellos que edifican más a la iglesia y que dan mayor beneficio a los hermanos. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pero si nuestro motivo para pedir los dones a Dios no son puros, podemos caer en condenación. Y tenemos un ejemplo en Hechos. No sé cuántos de ustedes recuerdan en Hechos, en el capítulo 8, versículo 20, el caso de Simón el Mago. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando allá y estaban haciendo milagros y cosas así, estaban pasando señales. Este Simón el Mago dijo, oigan muchachos, ¿qué tengo que hacer yo para tener ese poder? ¿Cuánto vale? Y quería comprar el poder de los apóstoles. Y fue reprendido por el apóstol. Más adelante ustedes lo pueden leer. Pero entonces, aquí nos queda clara, digamos, la respuesta a esta pregunta. ¿Quién reparte los dones y a quiénes? Los dones los reparte el Espíritu de Dios a quien Él quiere. Ahora, antes de leer las otras listas de dones, ¿cuál es el propósito de los dones? Ya dijimos aquí que, bueno, para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales dados por Dios no son para nuestro deleite egoísta o para nuestra vanagloria. Más bien, el propósito final es la edificación de la iglesia o, en palabras de Pablo, para el bien común, para el bien común. El versículo 7 del capítulo 12 que acabamos de leer dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para provecho. Y en Efesios capítulo 4, versículo 12, también nos está diciendo que es para beneficio de la iglesia, para administrarlo a los demás. Ahora, hablando de los dones, el apóstol Pablo usa la analogía del cuerpo, el cuerpo, y dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, nosotros somos miembros de un cuerpo que es la iglesia. Mira el versículo 5, dice del capítulo 12, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 5, nos dice que somos miembros de un solo cuerpo y que hacemos parte de ese cuerpo. Por un lado, el apóstol Pedro también recuerda
que cada uno de nosotros hemos recibido un don especial, el cual debemos usar para servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Pedro 4:10. Ahora, miremos un poco la figura del cuerpo. Piense en su cuerpo. Piense un momentico en su cuerpo. ¿Cómo está conformado su cuerpo? A ver, los que trabajan acá en el área de salud, hablemos un poquito de los sistemas del cuerpo. Alguien mencióneme un sistema del cuerpo. El sistema respiratorio, le doy un ejemplo. ¿Cuál más? El digestivo, el sistema digestivo. ¿Qué más? Nervioso. Endocrino. Linfático. Bueno, uno no sabe ni eso en qué consiste. Pero déjeme decirle que todos los órganos que usted tiene en el cuerpo tienen una función que ayuda a cada uno de estos sistemas para que el cuerpo funcione correctamente. Si uno de estos miembros del cuerpo falla, entonces usted comienza a padecer algunas situaciones anómalas que evitan que su cuerpo funcione de manera correcta. Ahora, hay cosas que nos parecen insignificantes, pero que afectan la funcionalidad del cuerpo. Usted se chuza un pie. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Un chuzoncito ahí, eso de nada, eso no tiene significado. ¿Qué pasa, hermana, si usted se chuza un pie? Se le irrita. Hay una inflamación. ¿Qué más? Dolor en la zona, pero también ¿saben qué pasa? Hay dolor de cabeza, hay fiebre, y el cuerpo suyo comienza a bajar, se infecta, comienza a bajar las otras defensas, porque el cuerpo intenta llegar allá a curar esto que está pasando y todo el cuerpo se mueve hacia ese fin. Cuando usted sufre una herida, el cuerpo inmediatamente responde para ir a curar, para ir a tapar con las plaquetas, para que no se siga desangrando. Entonces, no, eso fue en el dedo, entonces a mí no me importa porque yo no soy parte del dedo. El cuerpo no funciona así. El cuerpo responde a cualquier cosa que pase en cualquiera de sus miembros. Nosotros podemos decir que sin un miembro del cuerpo o sin otro miembro podríamos funcionar. Sí, puede funcionar, pero no en su normalidad, no como debería funcionar. Es que si me falta la mano, pues yo puedo funcionar. Es que si me falta un pie, yo puedo funcionar. Es que si me falta la cabeza, no, con la cabeza no. ¿Cierto? Ahí está el centro de operaciones. En la iglesia, como Pablo lo compara como un cuerpo, nosotros, cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia, hacemos parte de este cuerpo, significa por lógica que tenemos una función dentro del cuerpo. Tenemos una función dentro del cuerpo. Dicen que el único miembro del cuerpo que no tiene una función, y me parece que sí la tiene, solo que de pronto no la hemos estudiado bien, es el apéndice, que cuando funciona hay que extirparlo, ¿cierto? Porque la función del apéndice es acumular algunas impurezas del cuerpo y cuando se llena pues hay que extirpar. Pero eso es su función, entonces no podemos decir que no hay una función. Ahora, ¿hay alguna parte de su cuerpo que no tenga una función? Ya hemos dicho que todos los miembros del cuerpo cumplen una función. El asunto es cuando algunos miembros del cuerpo se niegan a cumplir su función y entonces entorpecen el funcionamiento de todo el cuerpo, de todo el organismo. ¿Qué pasa si los pulmones dejan de cumplir su función? En 30 segundos ya estamos morados. Porque no tenemos oxígeno. ¿Qué pasa si el corazón deja de funcionar? Hermano, no llega oxígeno a las diferentes partes del cuerpo porque no hay circulación de la sangre. Miren algo tan sencillo. ¿Qué pasa si el sistema excretor deja de funcionar?
Se preocupa, ¿cierto? Preocupa. Ahora traslademos eso a la iglesia, donde nosotros tenemos que cumplir una función específica como miembro de la iglesia, y para eso Dios nos capacita y nos da los dones que aparecen registrados ahí. Bueno, aparecen unas listas de los dones, pero sabemos que esas listas no están totalmente terminadas, porque hay muchos otros dones que tenemos en la iglesia que no están enlistados, pero que están funcionando. Y el propósito, tengo aquí 3 propósitos, o 3 formas de decir el propósito de la iglesia, porque aparecen en diferentes textos. Dice que ya sea que hayamos recibido un don o más dones, el propósito es que nosotros contribuyamos a la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que revisemos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ustedes ven ahí que en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora versículo 12, el propósito, ahí está el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya lo habíamos leído en 1 Corintios 12:7, que decía que cada uno, dice que los dones son para servir a los demás, son para provecho, para que nos ayudemos mutuamente. Y si comparamos con 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, quiero que revisemos este texto, porque también tiene unas verdades que quiero que queden con usted hoy. Dice, cada uno, o sea, está dando por sentado que cada uno tiene uno o más dones. Cada uno según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido. O sea que todos los dones son útiles en el cuerpo, en la iglesia. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sírvalo a los otros, póngalo a funcionar para los otros. ¿De qué manera? Ahí lo dice. ¿De qué manera? Como buenos administradores. Entonces, mire, cada uno ministra el don que tiene. Primera cosa. Segunda cosa que aparece ahí, como buenos administradores. Y en la Biblia encontramos varios textos que nos hablan de ser buenos administradores y cómo es que funciona o actúa el buen administrador. Y la tercera cosa dice, de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que no podemos limitar los dones del Espíritu a una lista de 7 o 9 cosas. Porque la gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas. Muchas formas. Entonces, cada uno ministrelo a los demás. Cada uno ministrelo a los demás. ¿Para qué son los dones entonces? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes tienen los dones? Todos. ¿Quién está dando los dones? Hermano, si eso es cierto, si usted cree lo que acaba de decir, yo voy a hacer un par de preguntas ahora que no son generales, son preguntas muy personales. Y la primera es, ¿conoce usted el don que ha recibido de Dios?
Bueno, algunos tienen problemas para identificar un don. Otros porque, bueno, ya 9, 10, 11. Ah, pero yo los tengo todos. Ay, qué rico. Bueno, no creo que haya una persona que tenga todos los dones, pero responda a su pregunta y no tienen que decirme ahora nada. Ahorita voy a hacer la pregunta que va a responder, pero esa pregunta es para que usted la resuelva personalmente. ¿Conoce el don que Dios le dio? Cada miembro de la iglesia, como lo leímos ahorita, tiene un don, como mínimo. Como mínimo un don. Usted sabe cuál es su función dentro del cuerpo. ¿Qué pensó cuando leímos la fábula? ¿Qué tal que los ojos no vieran? Porque no saben que son para ver. ¿Qué tal que los oídos no oigan porque no saben que son para oír? ¿Qué tal que los pies no caminen porque no saben que son para caminar? ¿Qué tal que los sistemas por los que está conformado el cuerpo no sepan cómo funcionar? Y la segunda pregunta, bueno, ya tiene ahí la primera, ¿cierto? ¿Identificó su don? ¿Cuál es el don que Dios le dio? ¿O cuáles son los dones que Dios le dio? Estamos ahí. La segunda pregunta es, ¿cómo estamos ejercitando el don o los dones que Dios nos dio? Porque creo que el versículo que acabamos de leer, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, es contundente. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. ¿Cómo? Conforme a la multiforme gracia de Dios. Esta mañana hicimos un ejercicio. Ahora, los dones no son para que usted diga, ay, yo tengo un don. ¿Saben qué don tengo yo? Vea, yo tengo 5 dones, hermano, mire. Para esto, para esto, para esto y para esto. El hermano, como es de espiritual, tiene 5 dones. Hermano, ¿y cómo llega uno a hacer eso? Ah, no, hermano, usted tiene que ser muy espiritual. Porque usted tiene que hacer esto, esto y esto para que yo le dé esos 5 dones que tengo yo. ¿Qué estamos viendo ahí reflejado? Orgullo, altivez, bueno, es un sinónimo. ¿Qué más? Que no hay comprensión de la función de los dones. ¿Para qué lo estamos recibiendo? Ni tenemos la suficiente humildad para ejercitar esos dones y servirlo a los demás. Esta mañana hicimos un ejercicio. Algunos de ustedes, cuando llegaron al templo, recibieron un presente, recibieron un detallito, y con él una instrucción. Ahora, no, la Biblia dice que todos tienen un don, pero esta mañana no había para todos. Hicimos un ejercicio con algunos para ponerlo de ejemplo acá. Entonces recibieron esa instrucción. ¿Cuál fue la instrucción que recibieron? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, de los que recibieron el detallito. A ver, hermano. Compartirlo con alguien. ¿Todos recibieron esa instrucción? ¿Usted lo recibió, Rubén, también? O sea, usted recibió la misma instrucción, compartirlo con alguien. Ahora, pero no todos recibieron lo mismo. ¿Sí? No todos recibieron lo mismo. ¿Qué recibió la hermana? Un confite. ¿Usted, Rubén, qué recibió? Paquetico de galletas. Pastor, ¿usted qué recibió? 2 confites. Ah, mire, recibió 2. Ah, bueno, era el pastor. Doble unción. Hermano, ¿usted qué recibió? Él recibió 2, se comió 1 y compartió 1. O sea que, mire, para provecho. Pero compartió 1.
¿Cierto? Ahora, hermanos, mire, ese ejercicio que hicimos esta mañana, ¿quién más recibió? A ver, y quiera compartir la experiencia. A ver, comparta su experiencia, hermano. Uy, una galleta y 2 confites. ¿Y cómo hizo? ¿Qué hizo? Lo compartió con 3 personas. Voy a hacer esta pregunta y responda con toda libertad. ¿Quién se quedó con el regalo? Que no lo compartió. No les dé pena. Vamos a compartir. ¿Cómo? Usted no lo ha repartido, todavía lo tiene ahí. Ok. Mire, escuchen lo que estamos compartiendo. ¿Ya usted lo compartió? Ya lo compartió. Ok. ¿Y cómo se sintió haciendo eso? Bien. Uno, algo que cuando es de uno, pues échale. Bueno, alegre, lo compartió con alegría, ¿cierto? Qué rico compartir. Pero hay 3 cosas que acaban de compartir los hermanos acá que quiero que revisemos. Quiero que resaltemos porque tiene que ver con el ejercicio de los dones. Nosotros recibimos del Señor los dones para servirlo a los demás, para ministrarlo a los demás, para beneficio de los demás. Entonces, hay una instrucción clara en la palabra y es la edificación del cuerpo de Cristo. Es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero a veces pasa como lo que acabamos de escuchar. Por ejemplo, allá la hermana recibió los dones, pero todavía no los ha compartido. Ahí los tiene. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos recibido dones del Señor que no estamos ejercitando, que no estamos sirviendo a los demás? Y ahí están. Ya Dios nos capacitó, ya Dios nos dio ese don, pero no lo estamos ejercitando. No lo estamos dando a los demás. Para que tome nota, ¿no? Segunda cosa que escuchamos. A mí me dieron una galleta, 2 confites y yo repartí eso. Bueno, usted puede preguntar, algunos se preguntan, y a mí no me dieron nada para repartir. Y a otros le dieron de a 3 y de a 2. Bueno, él repartió como él quiso. No dice la palabra así. Él reparte como él quiere y a quien él quiere. Pero seguro que usted tiene algo para compartir. Por acá escuchamos, yo recibí 2, me comí uno y regalé el otro. Eso estaba muy bueno. O sea, hay una bendición al ejercitar el don. Hay una bendición particular, personal, al ejercitar el don. Pero también hay una bendición en el compartir el don. Ahora, la palabra que se utilizó esta mañana fue compartir con alguien. No se dijo si todo, cuánto, medio, pero compartir con los demás. Comparta con alguien, comparta con los que pueda. Rubén, ¿con cuántas personas compartió? Con 6 personas. Oye, le rindió a Rubén. Bendito sea el Señor, le rindió a Rubén con 6 personas. ¿Cómo se sintió haciendo eso, Rubén? Ojalá tuviera para todo el mundo. Cuando estábamos entregando esta mañana estas cositas, alguien me dijo, ay, deme más. Y yo le pregunté, pero ¿para qué más? ¿Para qué quieres más? Ay, para darle a todos. Cuando recibimos un don de Dios, esa debería ser nuestra actitud, ¿cierto? Tener más de Dios para compartir con aquellos que no tienen. Para servirlo a los demás. Para servirlo. Cuando David en el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Mi copa está llena. O sea, si mi copa está rebosando, yo tengo para compartir con otros. Para compartir con otros. Yo espero que alguien, bueno, de los que quieran compartir de esa experiencia, si alguien se quedó con el regalo y no quiso compartirlo, yo quiero escuchar también esa experiencia. Allá la hermana dice, todavía no los he dado, pero lo voy a regalar. Eso está bien. Yo digo es... ¿A quién se lo comparto? ¿A quién se lo Exacto.
Sí, esta mañana pensamos, bueno, a lo mejor no lo van a compartir porque son dulces y entonces ¿quién va a comer dulce a esta hora y tal cosa? Otra hermana me dijo, pues no, ¿cómo nos van a ver comiendo en la iglesia? Qué pena. Pero yo le pedí permiso al pastor para que pudiéramos hacer el ejercicio. Pero tiene sentido lo que nos está haciendo la hermana. Y es que yo tengo que pensar a quién se lo regalo también. O a quién se lo quiero regalar. ¿Sí? ¿Con quién lo quiero compartir? Pero en el ejercicio de los dones en la iglesia, los dones que tenemos tienen que cumplir esa función en la iglesia independiente de a quién vaya a beneficiar. Mire, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los sistemas del cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene que hacer su función para que el cuerpo funcione a cabalidad. Exacto, y ahorita hablábamos de que es un problema cuando el sistema excretor no está funcionando bien y entonces comenzamos a hacer remedios de toda clase para que el sistema funcione y nos preocupa cuando el cuerpo no funciona de manera correcta. Ahora, si revisamos esas listas y no sé si de pronto con las citas para que los hermanos tengan las citas que voy a decirlas despacio para que vean ¿dónde están las listas de estos dones? Y dije, no están terminadas las listas en el sentido de que no es una lista exhaustiva de los dones. Yo me quedo más bien con la del apóstol Pedro que dice que conforme a la multiforme gracia de Dios. Porque Dios puede manifestarse de cualquier manera. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, encontramos la siguiente lista. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, encontramos la siguiente lista. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y más adelante, en el versículo 28 de ese mismo capítulo, encontramos apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros, sanidades, ayudas, administración y lenguas. Eso en 1 Corintios. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, encontramos otra lista. Encontramos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. A mí me gusta esta anotación que hace el apóstol Pablo cuando dice que el que ¿reparta cómo? Así, sin mezquindad. El que reparta con liberalidad. Reparta eso. Y el que preside, hágalo con solicitud. Y aparece otra lista ahí, y aparece otra ahí que es misericordia. Misericordia. ¿Sí? Ya llevamos 1 Corintios y Romanos. En Efesios capítulo 4 nos habla de otra lista pequeña de lo que algunos estudiosos llaman los dones ministeriales. ¿Sí? Y habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, creo que el apóstol Pedro hace un resumen de estas listas. Y entonces quiero que lo leamos porque nos lo muestra de manera muy particular. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el versículo 11 resume la lista de dones en lo que sigue. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahí está la manera como nosotros vamos a ejercer los dones. Cualquiera que sea el don.
Porque hay algunos dones que se ejercen a través de la palabra y otros que se ejercen a través del servicio. Entonces, dice el apóstol aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra o sirve, que es la otra palabra que se utiliza en el texto, si alguno sirve, hágalo conforme al poder que Dios da. Esa es la manera. Y el propósito de hacerlo así es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los veo con una cara de preocupación porque no sé si alguno no ha podido identificar el don que Dios le dio. Y es muy importante que usted sepa cuál es el don, para que lo ejercite. Cuando alguien lo llama a un equipo de trabajo y le dice, hermano, necesito que venga para que nos colabore. ¿Y cuál debe ser su actitud? Hermano, dígame qué hay que hacer. O usted lo dice, ay, hermano, yo no sé si yo sirva para eso. Ah, pero es que, no, dígame qué hay que hacer. Cuando nosotros nos llaman para hacer un trabajo, normalmente están viendo ciertas facultades o capacidades que hacen que nos estén convocando a hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces, si usted no ha podido identificar su don, ¿alguien ya sabe cuál es su don? ¿Alguien lo puede compartir? Ay, hermano, yo creo que el don que yo tengo es... Sí, hermano. Servir y enseñar. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, usted como pastor, no evangelista, yo no sé qué. Predicar. ¿Qué más? No hemos identificado el don, pastor. Servir. Presidir. Enseñanza y profecía. Muy bien. ¿Alguien más tiene claro el don? ¿El don de qué? ¿De regañar? Bueno, exhortar. Bueno, algo parecido. Exhortar también tiene que ver con alentar, ¿cierto? No siempre que lo están exhortando a uno, lo están regañando. Yo recuerdo un hermano que decía, hermano, venga que lo voy a exhortar. Y todo el mundo le daba susto. Porque pensaba uno que lo iban a regañar, ¿cierto? Pero exhortar también es alentar con la palabra, animar al otro por medio de la palabra. Entonces, revisadas esas listas, hermano, yo quiero que usted... Ya para terminar, tome en serio lo de identificar su don. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos ahí el don, pero no lo ejercitamos por varias cosas. Primero, uno, porque no hemos identificado que ese es nuestro don. Segundo, por inseguridades frente al don que estamos ejercitando. El don hay que confirmarlo. Pero no podemos confirmar ese don si no lo ejercitamos. Si yo creo que tengo un don, yo tengo que empezar a funcionar en ese don para ver cómo lo hago, para entrenarme en ese don, y tengo que recibir la aprobación de mis líderes, tengo que recibir también la aprobación del resultado que tengo con ese don, y todo eso va sumando para que me confirme a mí si realmente tengo ese don o no. Hay unos cuestionarios o unos test, varios hay de ese tipo, que nos permiten identificar el don. Y sería muy bueno que cada uno de ustedes resuelva el test para que por lo menos tenga una idea de qué don tiene y comience a desarrollarlo. Por ejemplo, en el test, ahorita vamos a compartir un link donde usted puede hacer el test. Ya tenemos autorización también para compartir el link. Y usted ahí con su celular, ahorita en el descanso o mientras va para su casa, entra al link y por ahí en 5 minuticos contesta 72 preguntitas que aparecen ahí.
No, es que le dice, por ejemplo, a usted le gusta, por ejemplo, usted ve una necesidad y apoya a los que tienen necesidad. Usted dice de 1 a 4, marca de 1 a 4, sí o no, ¿cierto? 1 es no, muy poquito, y 4 es totalmente. Cuando no hay quien lidere un grupo, usted se para y toma la vocería. Entonces, si usted, Aurela, le pone 4. Y si es otra persona que no le gusta eso de dirigir y eso, le pone 1. Y ahí. Al final, aparece una palabrita ahí en morado, creo que está en esa página. Dice calificar el test o enviar el test o algo así, evaluar el test. Y usted le da clic y espera unos segunditos y le aparece el resultado. No tiene que ponerse a sumar ni nada. Cada don ahí escrito aparece con unas 16 preguntas más o menos, 16 puntos. Entonces, si usted saca 16 en ese don, es porque ese es el don suyo y no hay discusión. Pues saca 15 de 16, 14 de 16, 12 de 16. Esos son los dones que posiblemente tiene. Y en ese orden le va a aparecer la lista. Al pastor el otro día nos comentaba que cuando hablaba de las virtudes, el test de virtudes, y que él decía que el misericordia le salió de último. No se sorprenda por el resultado en el sentido de que, ay no, voy a hacerlo otra vez porque yo no creo. Si usted contesta las preguntas de manera honesta, contesta de manera honesta, no lo que le gustaría que fuera, sino lo que es, lo que hace. Es que dice ahí, yo contribuyo para las misiones de 1 a 4. Si usted nunca da una ofrenda para las misiones, pues es 1. Pero si usted siempre da para las misiones, pues escriba 4. A eso me refiero. No es que, sí, cuando yo tenga plata voy a colaborar, voy a poner 4. No, así no. Así no, porque no es real. Ese es un deseo, pero no es real. Entonces, si usted lo contesta con toda honestidad, seguro va a tener una orientación de cuál es su don. Una vez que tenga el resultado, entonces ya puede hablar con el pastor, con el líder suyo, para que lo oriente. Mira, a mí me salió en este test, me salió que yo tengo el don de misericordia. ¿Me puedes orientar sobre ese don? Y entonces ya comenzamos a hablar cómo es el don, qué significa, cómo se ejercita. Ahorita, entre este culto y el que sigue, yo voy a estar abajo y si alguno quiere hacer el ejercicio, lo hacemos. Miramos el test, lo resolvemos y miramos qué don le sale y ahí vamos haciendo el ejercicio para que podamos ir identificando cuáles dones tenemos. Y le voy a pedir a algunos líderes que pueden hacer eso también. No sé si ya podemos poner el link. No, todavía no ha llegado el link. Si algunos líderes me pueden colaborar también con eso para que hagan el test con algún hermano que quiera saber su don. Entonces lo hacemos ahí y contestamos las preguntitas. ¿Les parece, hermanos? Quiero concluir con lo siguiente. Tengo una definición de cada don que aparece ahí en la lista. Si alguien está interesado en consultar lo que significa, por ejemplo, el don de sabiduría, entonces ahorita que terminemos el sermón puede sacar una foto a eso y se lo lleva para que lo estudie en su casa. ¿Qué significa el don de conocimiento, fe, sanidades, hacer milagros, profecía? ¿Qué significa ese don? ¿Cómo se ejercita? Interpretación de lenguas, las lenguas, diversos géneros de lengua, la enseñanza, el evangelismo, ayudar a otros, el don de administrar, exhortar, repartir, presidir, hacer misericordia. Los dones nos los da Dios para capacitarnos y para trabajar en el crecimiento de la iglesia. Debe usarse con ese propósito. Si usted revisa las listas, todas las listas de los dones están en un contexto del amor. Mire que en 1 Corintios leíamos sobre cómo se debe hacer la cena, cómo se debe celebrar la cena. Pero después en el capítulo 12 habla sobre ese tema de los dones. Y después en el capítulo 13 dice, y les tengo algo más especial, y es el amor, ¿cierto? Y en los otros pasajes de estas listas están dentro de ese contexto del amor. Entonces, todos los dones que tenemos que ejercitarlos en ese contexto del amor unos por los otros. Sea cual fuere el don que Dios te ha concedido, agradécelo
y úsalo fielmente. Fielmente. Sirve a Dios con alegría, ¿cierto? Hay que servir con alegría. Y deje que Dios se mueva en tu vida a través y mediante el uso de los dones. Amén. Vamos a orar. Y si todavía no tiene claro su don, vamos a decirle: Dios, en esta mañana muéstrame cuál es el don que me has dado.